Artes Plásticas, El Espejo del Alma, con Andrés Bestarmayo. Ya no podría prescindir del asfalto y el hierro, ni del ácido perpetuando la matriz, ni del olor a la tinta, ni del papel en su comunión con la prensa. Ya no podría darle la espalda al grabado, un viejo amigo que me construye y descubre lo que pienso, la manera silenciosa que elijo para ser en primera persona. La dueña de estas palabras ha sido una artista plástica y nos pareció más que oportuno a él y a mí evocarla hoy, que hace muy poquito nos dejó, pero mejor le doy la entrada a Andrés Bestarmayo, mi compañero y dueño de la columna de plástica, para que hable de ella, de Dora Bianchi. Andrés. Hola, Nolo, ¿qué tal? Y bueno, agradecerte por la lectura de esas palabras tan profundas de Dora, que en cierta medida describen su vida y lo que ella sentía en cierta medida con relación a su trabajo de toda la vida, ¿no? Con esta herramienta que había tenido y tiene para comunicarse y comunicarnos lo que sentía. Así que me parecía, ya que este es el espacio del lenguaje y del espejo del alma, evocar nuevamente las palabras de ella, que justamente en el segundo párrafo, en cierta medida, enfocan este proceso, ¿no? Que muchas veces uno cree que la técnica es para describir lo que se ve afuera y permanentemente estamos teniendo estos recursos para tratar de conocernos y de focalizar en ese plano introspectivo que muy pocas veces nos enseñan a ver, ¿no? Y muy pocas veces se tienen las herramientas para poder explorar. Yo decía cómo poder poner en palabras, ¿no? Cuando se va a otro plano, una amiga, un amigo. Y en el caso de Dora es interesante porque hicimos todo un recorrido desde la formación. Por eso nosotros hacíamos tanto hincapié en las instituciones. Cuando otras generaciones o otras perspectivas fue destruirlas, en el caso de Dora siempre puso todo lo que tenía para poderlas profundizar y desarrollar. ¿Por qué? Porque muchas veces uno puede dejar de lado o ya no usar lo que le regalaron. Pero es muy difícil de dejar su proyección, su formación, cuando nos costó tanto conseguirlo. Yo siempre digo, bueno, el hijo de un rico le es más fácil derrochar la fortuna del padre. Ahora, cuando uno todavía no la hizo, aquellas pequeñas cosas que va construyendo con esfuerzo y con un mérito personal, es muy difícil de dejarlo de lado. En este caso, la educación pública para Dora, como para nosotros, fue muy importante porque nos dio las herramientas claves para podernos desarrollar y para poder profundizar en ese sentido a través del lenguaje. Así que es muy interesante. Nosotros, si bien nos conocíamos desde la Purredón, la clave fue la Escuela Ernesto de la Cárcova, donde Dora fue la secretaria en cierta medida y clave en el centro de estudiantes de aquella época de los 80, cuando se reiniciaba la democracia y nosotros veníamos con todas las perspectivas de hacer un nuevo proyecto institucional y desarrollar
todo lo que no se había desarrollado hasta ese momento. La visión de Dora en ese sentido siempre fue reivindicar el arte argentino y por supuesto a toda esa estructura que ya, la cual la había formado, ¿no? La tuvimos, el último programa lo hicimos hace un año atrás, cuando había sido reconocida con la Gubia de Plata, y ahí ella explicaba la importancia que había tenido Aida Carballo. Aida Carballo es una de las grabadoras, una de las columnas vertebrales del grabado en la Argentina. Había pasado por la Cárcova ella también. Y Dora tuvo ahí ese toque iniciático con esta mujer en el cuarto año de la Manuel Belgrano, es otra institución formadora. Y bueno, tuvieron un vínculo tan especial que después terminó trabajando como asistente de ella, como ayudante de cátedra de ella. Y fue clave porque también en ese momento estaba en la Cárcova todos los que seguían esa proyección. López Anaya había sido clave en la formación de esa cátedra, había sido compañero de Aida Carballo, estaba La Torre también, y después venía una cantidad de maestros, que estaba Levi, estaba Andrés Escanapieco, que también lo convocamos en nuestra columna, Alicia Escabino, o sea, toda gente que había pasado por esa formación y que nos habían dado, gracias a ese proceso, un plus. Claro, cuando uno hace este tipo de carreras, uno entiende que el lenguaje, que las artes plásticas en cierta medida son una técnica, no un lenguaje. Y ahí Dora comprende que en sus manos estaba una herramienta clave de comunicación, que era el lenguaje de la plástica, pero específicamente en una especialidad, en el grabado. Así que en ese sentido, Dora era ese puente con esa proyección histórica de la Argentina, que siempre lo reivindicó y siempre trató de dar lo que sabía, ponerlo a disposición de sus alumnos, y además tener esa proyección y cuidando esa proyección, no maltratándola, sino todo lo contrario, experimentando, investigando. Así que en ese sentido tuve el privilegio, en cierta medida, de caminar al lado de ella y conocer todo ese proceso, ¿no? En un momento que hoy se habla mucho de género, Dora siempre asumió su género sin ningún tipo de problema. Siempre se habló casi, no te digo en un plano espiritual, pero sí en un plano esencial. Y es muy interesante porque en todo ese proceso Dora va tocando distintos puntos de vista y de campo perceptivo y de temas. Estaba muy relacionada con lo urbano, con todo lo que era el tango, la relación del café, de esta ciudad tan clave para nosotros. Y en ese sentido desarrolla toda una mecánica continuando aquella perspectiva de esos primeros grabadores, artistas del pueblo, como Facio Becker, que tenían, o Vigo, que tenían una proyección en cierta medida casi anarquista de reivindicación de los derechos del pueblo. Y entonces tenía un carácter muy fuerte la imagen de Dora y siempre con ese contexto. Entonces hacía presente casi aquello que había sido parte del principio del siglo, ¿no? Y le daba esa continuidad, pero con cierta informalidad y cierta soltura que le había dado todo el conocimiento académico. No es que el conocimiento académico había frenado ese potencial, entenderse expresivo de soltura y que tenía esa impronta clave con la llegada a la gente, sino que hablaba desde la problemática de la gente y lo ponía en un lenguaje muy suelto, muy natural, con mucha pureza, pero con mucha austeridad y mucha fuerza.
Así en ese proceso fue desarrollando distintas etapas. En esta despedida me encuentro con un escrito de Coco Romero, que también había estado con ella y la había reconocido con ella en todo un proceso que Dora ilustró y desarrolló el carnaval y la relación con las comparsas, y tiene unas palabras muy emotivas haciendo todo un recorrido que había hecho con Coco en relación a casi un trabajo antropológico que él venía haciendo, y Dora acompañó ese proceso. También hay otra proyección de Dora que toma la boca cuando se incorpora con su taller en la boca, y retoma toda esa imaginería que yo siempre digo que jugaba con eso de Bianchi, viste, que son traducidos blancos. Entonces Dora y blancos y Dora, casi jugaba como si fuera un mantra con ella, para recuperar con esos oscuros negros, ¿entendés? Esa esencia que ella tenía. Y en un determinado momento empezamos a tener un juego siempre en este paralelismo. Habíamos proyectado lo indoamericano, que también trajimos a Luis Vilte, que fue en cierta medida el que propone el proyecto. Después la revista esta que surge en la Cárcova, y ellos lo continuaron como Sudaca. Después artistas plásticos, sudamericanos, que era todo un proyecto de exposiciones y casi como si fuera una cooperativa de trabajo. Después armamos un proyecto junto pedagógico en una escuela superior, armamos el profesorado, le dimos este carácter que siempre nosotros intentamos hacer, de que la historia del arte acompañara ese proceso del lenguaje, pero con una visión del arte argentino. Así que Dora siempre estuvo ahí al lado, y dentro de ese proceso, cuando se nos terminaron en cierta medida ante las crisis políticas, ideológicas, y empezamos a rever dónde estaba la crisis y dónde estaba la problemática, Dora hace un trabajo más introspectivo, empieza a trabajar con el simbolismo, empieza a trabajar con todas las áreas en cierta medida de mayor concentración, de trabajo de percepción. Hay todo un trabajo muy lindo de Dora con relación a la astrología, a las cartas del tarot, y empezar a trabajar con todos los arcanos. Hace un desarrollo con mazos de distintos tamaños con relación a eso, y en cierta medida ves ahí hay esa proyección del simbolismo. Perdón. Y de los con relación a los arquetipos. Empieza a trabajar también lo que sería un paralelismo con la psicología de Jung, hace un desarrollo con una investigación en cierta medida para tener herramientas, no solamente del lenguaje, de contarte las cosas, sino específicamente cuáles eran las herramientas como para empezar a trabajar en un viaje más introspectivo y empezar a contar parte de ese viaje metafísico. Quiero volver pasos atrás. Seguramente de tu discurso surgió que hubo precedentes de la Dora Bianchi, y seguramente lo habremos abordado, pero no, mi edad avanzada no me hace recordar cuando lo tuvimos acá. ¿Vos dirías que el grabado hubo que abrirse paso? ¿Fue considerado mucho tiempo como algo, ¿cómo decir?, secundario con respecto al arte plástico? ¿No era lo mismo la pintura o la escultura que el grabado? Y ella en tal caso fue uno de los soldados de la lucha por el grabado, ¿o no? Mira, es interesante ese tema, porque con relación al juego específico del lenguaje, generalmente nosotros estamos siempre especulando con lo nuevo y lo viejo, ¿no? Y lo que en otras épocas era la fotografía con relación a las artes plásticas, en un determinado momento también fue el grabado con relación a la pintura, a la escultura. Y
en relación, ves, al mercado, siempre el grabado, por tener una reproducción en serie, siempre se lo vio como un valor menor, ¿no? Ahora es interesante en ese sentido, porque bueno, después con todas las técnicas que hubo en las artes gráficas, que hoy terminamos en lo digital, Dora siempre articuló, ves, ese juego de quedarse no con esa visión primitiva, sino con lo que a ella la hacía un lenguaje más humano, más relacionado con lo artesanal, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un juego muy interesante hoy que está tan en boga, lo de la inteligencia artificial, y que tenemos que acceder a la inteligencia artificial. Dora era a veces una inteligencia humana, una inteligencia emocional clave en ese sentido. Y ya al taco de madera, ya para ella esa ida y vuelta con el taco era clave, porque en cierta medida ahí esa matriz que iba a ser ese taco, al trabajarlo con la gubia, casi como una escultura, empezarlo a tallar y a experimentar ese ida y vuelta con una concentración muy especial, ella te hacía en cierta medida sentir y empezar a valorar eso, ¿no? No te llevaba, no tenía celular. Katy, mi mujer, siempre le armó la página, y entonces por ahí se conectaban con ella, y por teléfono le decía: Dora, ¿qué te pareció? Y no sé, ¿qué me pareció si no la puedo ver? No tenía computadora, ella había quedado en su mundo, no quería tener conexión, salvo que la llamaras a la casa o fueras a verla a la casa. Tenía el teléfono de línea, ya después no aceptaba eso. O sea que, en cierta medida, esto que me planteás, ¿viste? Cuando muchos grabadores, para ponerse en onda, saltaron a las artes gráficas, a todo lo que era el proceso de otro tipo de comunicación desde el punto de vista de pantalla o digital. Dora quedó en ese proceso, y ves que el viaje, en vez de hacerlo hacia la técnica le dio el tiempo y la elaboración como para tener ese tiempo de maduración, casi como si fuera un ritual, ¿entendés?, para poder ingresar a vos mismo. Y en ese sentido, ella utiliza, después de la silografía, hace un trabajo muy interesante, que ella lo contó acá, con la chapa de hierro. O sea, generalmente, siempre esto lo repito, pero bueno, para los que nos siguen por primera vez, el proceso, suponete, del zinc o del cobre, para el grabador con el ácido, es mucho más fiel, porque no se te va a expandir el ácido para determinados átomos de la chapa que por ahí tiene menos fuerza y come más. Por eso siempre se utilizó el zinc para hacer fotograbado. En cambio, Dora, sin recursos, empezó a experimentar, pero empezó a experimentar y a investigar sobre ese material desde la formación que tenía. No por voleo, sino justamente porque ella sabía que, por más que no era un material convencional, ella trabajaba y se ponía a disposición del material. Entonces, al ponerse a disposición del material, empezabas a tener el que venía del zinc como algo negativo, yo lo ponía como algo positivo, porque empezaba a tener una reacción completamente distinta y más orgánica que por ahí el otro, que estaba más contenido. Entonces, con esa informalidad que le daba el material, ella lo ponía a disposición de su propio lenguaje. Y ahí vos ves una ida y vuelta, que si no estás seguro internamente te volvés loco, porque vos decís, bueno, tiene que llegar hasta acá y le tengo que dar tantos minutos a esto para que me dé tal valor. Y en cambio ahí era un ida y vuelta con el propio material. Y eso, lo más interesante, es que no quedaba en ella como algo alquímico, que era un proceso de una técnica, que no, sino vos te arrimabas y te la ponía a disposición. O sea, a sus alumnos le enseñó a grabar con esos materiales en épocas que no teníamos un mango y que comprar una chapa de zinc era muy costoso. Te daba esa predisposición.
Y después hay una etapa, y esto para cerrar en cierta medida, para que se dé cuenta la gente que muchas veces creen, bueno, yo ya te di una técnica, yo ya te di un tema, ya esto vos lo sabés, pasamos a otro. Entonces, en artes plásticas, como en todas las artes, un mismo tema permanentemente se profundiza. Entonces, yo te puedo dar una relación en una etapa de formación con un juego de claroscuro. Ahora, en otra etapa, ese claroscuro puede ser, ¿ves? Hasta si yo lo llevo a un sentido simbólico, esto de claro y oscuro empieza a tener una relación de luz y de sombra, un sentido simbólico de la vida, aquello que no veo y aquello que lo puedo iluminar. Y en ese proceso, ves, estaba, y te lo enseñaba también a través de esto que yo te decía, en ese proceso de arquetipos que empezó a trabajar para darte cuenta que no solamente el lenguaje puede describir lo que veo en el exterior, sino puede empezar a darme herramientas para poder traducir lo que yo percibo internamente de mí, pero no sé qué es. Entonces, en ese ida y vuelta, ves ese proceso que parece, bueno, si yo ya te di esta técnica acá y te di este tema acá, no puede repetirse. En el proceso, ves, de las artes, es muy difícil que te enseñen a cómo eso se profundiza. Y cómo de algo tan obvio como podría ser esto de un blanco y un negro, cómo podés empezar a trabajar, a utilizar esas herramientas tan simples que te da el grabado, como para ponerlo a disposición de un lenguaje y después que ese lenguaje juegue casi como espejo de ese plano más profundo. Desde ahí, cuando se le termina eso, empiezan las crisis, ¿viste? Y empezar a rever por dónde empezar a tener más herramientas, ella que siempre había trabajado con blanco y negro, o sea, la hoja al blanco y la tinta al negro, y la referencia de los distintos grises, las distintas tramas que te daba la posibilidad de las texturas que tenía la chapa, empieza a rever el color. Y tuvo una etapa de monocopia, que sería trabajar en un vidrio con color y después vos sacarle una sola copia a esa mancha o a esa estructura que vos plantás en el vidrio como tintas y tintas de grabado. Ella empieza con las monografías y después empieza a dar cuenta que manteniendo el proceso que le daba la chapa, puede empezar a superponer sobre un mismo grabado muchas chapas distintas que iban articulando otras texturas. Y ya deja el tema de lado por esa vibración interna que le decía intuitivamente sobre qué color empezar a trabajar y qué textura sumar. Y entonces inventa la locura esta del mono grabado, o sea, de un grabado, pero tenía por ahí 50 o 60 pasadas de prensa, con superposiciones de distintos colores, uno arriba del otro, y empiezan a hacer casi pinturas. Variaciones sobre el mismo tema. Claro. Y empieza a jugar, entonces ahí ella empieza a desarrollar esto que hablamos siempre, que una estructura de color impacta más rápidamente, por un proceso de luz, en el inconsciente que por ahí una palabra o una imagen que vos querés bloquear y decís, bueno, esta imagen a mí no me sirve, o la rechazo. Vos podés hacer ese proceso, ¿entendés?, en un discurso más literal. Ahora, cuando es abstracto, viaja automáticamente al inconsciente y tiene una respuesta. En un principio ves si me agrada o no me agrada, ¿entendés? Ahora, en determinados procesos, cuando vos vas haciendo trabajos de serie, de comparación, empieza a haber una articulación de tu propio inconsciente sobre ese lenguaje. Y empezás a articular otro tipo de conexión con vos mismo, que es esto, que sería lindo que lo vuelvas a repetir, esa última frase, ¿Cómo? Porque en cierta medida implica esto de poderte ver, ¿no? Y muchas veces la gente te dice, pero con todo el oficio que tenías, ¿cómo podés llegar acá, no? ¿Cómo podés llegar a hacer con 4, 5 o 10 colores una composición y estar por ahí más a gusto de aquello que vos describías de la realidad que veías, ¿no? O de la que sentías, claro. Y fíjate, ¿Cómo no? léelo porque es interesante, la última frase.
la manera silenciosa que elijo para ser en primera persona. Exacto. O sea, es ese juego, ves, de ida y vuelta. Un retrato de ella misma, una búsqueda encontrada, ¿no? Y no quiero que sea un juego de palabras, pero como que se encontró ahí. Y ahí yo creo que eso es lo más bello que ella nos pudo legar, porque además, con más de 30 años de docencia, se lo pudo dejar a mucha gente y enseñarles ese camino, con austeridad, con simpleza, sin estar esperando un reconocimiento público. Bueno, hay más de 40 años de trabajo, más, son casi 50 años de trabajo en el grabado y más de 30 años en la docencia. Si vos me permitís, voy a leer para cerrar este recuerdo, este reconocimiento, este homenaje, si se me permite, a Dora Bianchi con tus palabras que has escrito a propósito de ella. Profunda, misteriosa, fuerte, austera, ética, estética, generosa, obra. Dora, dorados, blancos, contrastando negras, tintas materializan, exigen hasta dónde llega su intensidad buscando la verdad, como el reflejo de esos rayos solares que iluminan lo enigmático en la oscuridad. Así aparecen sus grabados siguiendo un ancestral legado. Melodía que repite como mantra desde siempre. Dora Blancos, Blancos Dora, Dora Bianchi. Gracias, Andrés. No, gracias a vos. Hasta la próxima.